A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una obra que es, bueno, un verdadero misterio. Y no es un libro cualquiera. Estamos hablando de un manuscrito que se creía perdido del mismísimo Napoleon Hill, ¿saben? El genio detrás de Piense y hágase rico. Pero, ojo, la historia de este libro en particular es mucho más oscura y la verdad fascinante. Y miren esto, ¿qué es lo primero que te vuela a la cabeza? El libro se escribió en 1938, justo cuando Hill estaba en la cima, pero no se publicó hasta el 2011, o sea, 72 años después. 72. Uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué guardar algo así por tanto tiempo? Pues bueno, esa es la razón, y es el corazón de todo este asunto. Resulta que el propio Hill y después su familia lo consideraron demasiado controversial, peligroso incluso. Les daba pánico la reacción del público. Creían que el libro destapaba verdades, digamos, muy incómodas sobre cómo funcionamos, sobre la sociedad, la religión, todo, y decidieron que era mejor que nadie lo leyera. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué descubrió Napoleon Hill que fue tan explosivo como para que lo guardaran bajo llave por más de 7 décadas? Bueno, vamos a averiguarlo. Ok, para entender este libro tan particular, primero hay que entender al autor, pero no al gurú del éxito que todos conocemos, no. Hay que entender a Hill en su peor momento, porque toda su filosofía, todo lo que escribió, no nació del éxito, para nada. Nació del fracaso más rotundo, de la desesperación. Imaginen la escena. El famoso Andrew Carnegie le da una misión casi de película, estudiar a los hombres más exitosos del mundo por 20 años. Increíble. Pero después de eso, Hill se pasó años dando tumbos. Un negocio que fracasaba, luego otro, y esa sensación de que nada salía bien. Para 1923 ya había tocado fondo. Estaba en la ruina, perdido, y por si fuera poco, a su socio lo asesinan, dejándolo a él, bueno, muerto de miedo y escondiéndose. Él mismo lo describe así, y es desgarrador. Dice, me sentía como alguien que se ha perdido en una jungla sin una brújula. Cada intento que hacía me llevaba de vuelta al punto de partida. O sea, una parálisis total. Estaba atrapado, dando vueltas en círculos en un ciclo de fracaso del que, sentía él, era imposible salir. Y aquí viene lo más irónico y, la verdad, lo más doloroso de todo. El tipo que le estaba enseñando al mundo los secretos del éxito era incapaz de aplicarlos en su propia vida. ¿Se imaginan? Se sentía un completo fraude, un farsante. Ese fue su infierno personal. Pero, como suele pasar, justo en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, algo cambia. Y es justo ahí, en ese punto de quiebre, que Hill descubre algo. Una fuerza dentro de él que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y lo curioso es que Andrew Carnegie ya se lo había dicho años atrás. Le advirtió que la verdadera prueba vendría con la adversidad. Y así fue. La crisis no fue su final, fue el detonante. Fue en medio de esa desesperación que Hill conoció a su otro yo, así lo llamó, una parte de él que hasta entonces había estado completamente dormido. Y la forma en que él explica esto es fascinante. Básicamente dice que todos tenemos dos yo. Por un lado está el yo del miedo, ese que nos llena de dudas, de indecisión, el que nos paraliza, el que había estado controlando a Hill por años. Y por otro lado está el otro yo, que se mueve por fe, por propósito. Una voz interior que, para él, no entiende la palabra imposible. Toda su vida fue en esencia una batalla entre estos dos. Y cuando este otro yo por fin despertó, no fue para darle consejitos. No, le dio órdenes. Órdenes directas, claras. Le dijo exactamente qué hacer. Y lo hizo con una autoridad tan absoluta que simplemente barrió con todo el miedo y la duda que lo habían tenido prisionero por años. Fue, literalmente, la brújula que necesitaba para salir de esa jungla. Y esto nos lleva al corazón del libro. Porque Hill, ya con la fuerza de su otro yo, decide hacer algo increíblemente audaz. Decide confrontar la raíz de todo el fracaso humano. ¿Y cómo lo hace? A través de una alegoría genial. Decide sentarse a tener una entrevista cara a cara con el diablo. Y en esa entrevista, el diablo suelta una bomba. Una afirmación que la verdad te deja helado. Dice que controla al 98% de la gente. 98%. Es una locura. Y claro, la pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hace para mantener ese control sobre prácticamente todo el mundo? La respuesta del diablo es brutalmente simple. Su mejor arma no es la fuerza, no. Es una emoción, el miedo.
Dice que con solo plantar pequeñas semillas de miedo en la mente de las personas puede adueñarse de sus pensamientos. Pero no es cualquier miedo. Él mismo revela que tiene sus favoritos, sus 6 miedos más efectivos. Y son miedos que todos conocemos. El miedo a la pobreza, a lo que dirán los demás, a enfermarse, a que nos dejen de querer, a la vejez y, claro, el más grande de todos, el miedo a la muerte. Esos son los botones que, según él, sabe presionar a la perfección. Pero esperen, porque más allá del miedo, el diablo confiesa su verdadero truco maestro, su técnica preferida, un mecanismo silencioso y súper efectivo con el que atrapa a la gente sin que se den cuenta. Y ese truco es el hábito de ir a la deriva. ¿Qué es eso? Es básicamente vivir sin un rumbo fijo, sin un propósito claro. Es dejar que la vida te lleve, reaccionar a lo que pasa, en lugar de tomar las riendas. Es, en pocas palabras, dejar de pensar por cuenta propia y permitir que otros o que las circunstancias decidan por uno. Y el diablo explica su estrategia. ¿Cómo lo logra? Fomenta que la gente no sepa lo que quiere en la vida, ni en la escuela, ni en el trabajo. Usa a padres, a maestros, para que sin querer nos quiten las ganas de pensar por nosotros mismos. Nos siembra miedo, pereza y, claro, nos empuja a dejar todo para después, a la procrastinación y a llenarnos la cabeza de pensamientos negativos. Todo esto crea una mente pasiva, una mente muy, muy fácil de controlar. Y aquí está la clave de todo, en sus propias palabras. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro, y remata diciendo: por esa razón, yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Es así de simple. Esa pereza mental crea un vacío, y ese vacío él se encarga de llenarlo. Entonces, todo se resume a esto. Para Hill, la vida es una decisión constante entre dos caminos. O vas a la deriva, a merced del miedo y de lo que pase afuera, permitiendo que el diablo, por así decirlo, ocupe tu mente. O eliges vivir con un propósito, con decisión, y te alineas con esa fuerza interior, con tu otro yo. Pero no todo es oscuro. El libro también nos da una especie de mapa para liberarnos. El primer paso, darse cuenta, reconocer si uno mismo está yendo a la deriva. El segundo, definir un propósito, una meta clara, saber a dónde vas. Tercero, tomar una decisión radical. Voy a actuar desde la fe, no desde el miedo. Y cuarto, y el más importante, tomar de vuelta el control de los propios pensamientos. Y al final, a pesar de todo, el mensaje de Hill es increíblemente optimista. Su propia vida es el mejor ejemplo. Demostró que el fracaso, la adversidad, no son el final del camino. Al contrario, son el lugar exacto, el terreno fértil, donde uno puede descubrir su verdadero poder, ese otro yo. Cada problema, por grande que sea, esconde una oportunidad igual de grande. Y bueno, este clavado al manuscrito secreto de Hill nos deja con una pregunta final, una pregunta que creo que resuena en todos nosotros. Al final del día, ¿quién tiene el control? ¿Es el yo del miedo el que nos deja a la deriva? ¿O es ese otro yo, lleno de poder, que está esperando a que lo despertemos? Porque según Hill, la respuesta a esa pregunta lo define todo.